Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Para mí haber participado en este podcast hace 2 años fue una experiencia muy agradable porque para mí realmente siempre es importante el poder conocer a otras mujeres que dedican su vida no solo a sus profesiones, a su familia, a sus amistades de una forma muy entregada, sino que también lo ven desde la perspectiva de género y que cada actividad que hacen la llevan desde ese lugar y es una influencia muy buena para otras mujeres y para otras generaciones también. Entonces, haber podido convivir con ellas, conversar con ellas, conocer sus diferentes perspectivas, sus experiencias de vida, fue muy nutritivo. Y me parece que también el hecho de que el podcast se mantenga después de todo este tiempo y que siga creciendo y que pues permanezca, ¿no? en la misión de difundir el trabajo de las mujeres desde sus diferentes trincheras y sus periferias y demás. Siempre va a ser muy grato y sobre todo muy necesario para que esta sociedad crezca y sane todo eso que nos tiene tan lastimados actualmente. Así que enhorabuena, que vengan muchos años más. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Otra vez por aquí en Mujeres Fuera del Sistema. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues siempre como un placer aquí estar. Y hola Rosalba, ¿cómo estás? Hola Ana, pues como siempre con el gusto de regresar a casa, como quien dice, ¿no? Muy contenta de estar aquí nuevamente. Qué bueno, Rosalba. Pues como ustedes escucharon, estuvo en la voz la artista visual Cristina Bustamante Punilla. Es una compañera que estuvo en el primer panel de Mujeres Fuera del Sistema y que lamentablemente no pudo venir el día de hoy, pero nos manda sus palabras. Muchas gracias, Cristina. Creo que el esfuerzo de dialogar permanentemente de las mujeres y también de esta propuesta de poder ubicar la desigualdad social para irla transformando en acciones que realmente permitan que en nuestros cuerpos haya libertad, haya autonomía, pero también en nuestras vidas, ¿no? Así es, Ana. Y realmente fue muy breve su participación en el programa, ¿no? Pero también muy enriquecedor porque dio los puntos de vista de una mujer joven, comunicóloga, con otra perspectiva también sobre el tema de lo que estamos tratando. Muy rico. ¿No, María? Sí, me llama mucho la atención lo que dice ella, ¿no? Es todo un reto como el encuentro entre nosotras, el reconocimiento, el reencuentro y sobre todo pues el transitar en estos temas que algunas veces es necesario ir saneando, como bien lo dice ella, ayudan para ir saneando no solamente las relaciones entre mujeres, hombres, mujeres, sino en una sociedad que se está de repente desgarrando de manera tan dramática en este momento, ¿no? De la historia. Sí, creo que todo esto que hablan las sociólogas del desprendimiento, el desgaste del tejido social, es como muy importante cuando lo valoramos y cuando atravesamos pues lo que nosotras hacemos, que es hacer una perspectiva más desde la opresión de las mujeres a lo que se denomina feminismo, ¿no? Claro. O todas estas expresiones del feminismo que te permiten ver estas condiciones de desigualdad. Pero coincido contigo, o sea, Cristina nos enuncia como de repente convocarnos, ¿no? Convocarnos y poner la palabra cada una desde la experiencia, desde la edad, desde la práctica, pues es complejo. Claro, y también me pareció también muy importante ese reconocimiento que nos hacemos unas a otras, ¿no? Que a veces pasa de largo y no tenemos esa, pues no sé si es delicadeza o esa solidaridad o algo de reconocer en la otra lo que está aportando desde sus trincheras, como lo menciona ella, ¿no? Y creo que cada una, pues vivimos nuestros feminismos de la manera que lo vamos entendiendo y vamos experimentando y podemos aportar algo siempre, ¿no? No creo que podamos hablar de un solo feminismo porque es un espectro muy grande, creo yo, ¿no, Ana? Sí,
Sí, creo que algo importante también que menciona Cristi, que yo quiero reconocer que este podcast ha sido pues de una alianza como de muchas personas, ¿no? Y insisto en agradecerle a mis compañeras que han venido a sentarse, a poner su voz, no importa desde donde habiten el feminismo, ¿no? O sea, desde donde ellas consideren que lo están realizando, pues nosotras lo respetamos, porque creo que esa es una parte muy importante. O sea, puedo tener muchas diferencias con cómo te vives como feminista, pero creo que el asunto entre nosotras es cómo nos tenemos respeto frente a ello, ¿no? No importa cómo lo estés haciendo. En esta semana me invitaban a un panel, dar un saludo en unos talleres en la Facultad de Derecho, ¿no? Y las chicas tenían como muchas ganas de que yo hablara que el feminismo es más que pintar las calles. Pero yo les decía, yo reconozco, y lo quiero decir públicamente, a esos bloques negros que ponen el cuerpo por todas. A esas chiquitas que aunque las critiquemos y digamos, están poniendo su cuerpo ahí enfrente. Y les decía, yo les respeto mucho, y eso es tan importante como todo lo que hemos aportado en la academia, como todas las iniciativas de ley que hemos planteado, que desde 1991 en este estado hemos estado generando propuestas de ley que después se institucionalizan, que si bien es cierto pasa tiempo en que los mecanismos realmente aterricen los cuerpos de las mujeres, pues al final ahí hay un aporte, y todos esos son importantes, ¿no? Y se le da un seguimiento permanente, no es algo de que se ponga así nada más en la mesa y se deje a ver qué pasa, ¿no? Sino que hay un seguimiento y hay una lucha y hay una forma de tratar de conseguir todo lo que se está pensando. Pero Ana, yo hablando de reconocimientos, pues primero que nada quiero reconocerte a ti, tu trabajo, tu perseverancia en este podcast, porque realmente pues fuimos invitadas por el sistema y pensamos, como lo he dicho en otras ocasiones, que iba a ser un podcast de una vez y así y cuando nos dieron la oportunidad de que fueran más días, yo sí como dicen los chavos ahora, me friqué un poco porque porque yo tengo a veces otras actividades que no me permiten darle secuencia como lo has hecho tú, y mis respetos y mi admiración porque ha sido de verdad, y tú, Mari, bueno, pues el apoyo impresionante, ¿no? Así que pues mi reconocimiento para las dos, y gracias, Ana, porque en mi ausencia y cuando yo veo los podcasts digo, ay, cómo quisiera estar allí, ¿por qué no pude estar allí, no? Pero bueno, es parte de la vida de cada quien. No, pues nada que agradecer, creo que es parte Ana. De este proceso, ¿no? De poder realmente tomarnos en serio como la posibilidad de poner la voz de las feministas, ¿no? Y yo recalco mucho que el sistema nos dijo, pueden dialogar lo que sea. Eso, ¿no? Porque siempre somos incómodas, ¿no? Porque de repente, y también se lo decía a las chicas, se cree que cuando damos seguimiento o cuando valoramos una política pública, siempre es desde la misoginia, o sea, siempre es para atacar a otra mujer, porque en el ámbito público, y recuerdo mucho a mis maestros de política social que decían que todo el mundo se calla con un periodicazo, hasta los perros, ¿no? Pero yo creo que eso es muy, muy visto desde un ámbito en donde pues es muy violento, ¿no? Por no decirlo masculino, porque yo he aprendido que en el ámbito público nosotras tenemos derecho a decir cada una nuestra postura, el asunto es cómo lo decimos, y muchas veces sí es fuerte, pero no hay otra forma, o sea, frente a los asesinatos de las mujeres, frente a la violencia y frente a la desaparición de mujeres, que creo que son los horrores más fuertes justamente de este desprendimiento del tejido social en la actualidad. No hay otra forma de decirlo. No, y frente a las resistencias tan severas que hay, ¿no? De cualquier lucha, cualquier voz que se escuche, hay resistencias muy, muy fuertes y siempre las ha habido. Entonces, como dices tú, sí tiene que ser de una manera fuerte en donde la voz se tenga que escuchar. De otra manera, pues es difícil. ¿Tú cómo lo ves, Mari? Yo lo veo. Lo veo igual. Lo veo igual. Sí, pues ha sido como esto que está recalcando Ana, la importancia de retomar la voz, ¿no? Y de colocarla en un espacio donde puede llegar a muchas más voces, a muchos más oídos también, y donde hemos colocado también voces de diversas, digamos, diversas
generaciones, de diversas ideologías, pero sin perder el principio del feminismo. Este principio que a mí me hace mucho sentido cuando hablamos del afirmamiento, ¿no? Este reconocimiento entre nosotras, este respeto que debe de existir también en un movimiento social para que realmente pueda tener impacto, para que se tome en serio estos objetivos que, como ustedes bien lo dicen, si bien es cierto, se colocan en una agenda pública, es necesario seguirle dando continuidad, estar permanentemente monitoreando hasta dónde se han cumplido. Hemos descubierto que pese a todo este tiempo, pues realmente los avances han sido bien poquitos, y como bien dice Ana, o sea, la cuestión es que no necesariamente tenemos que ser amigables y educadas. Algunas veces es necesario levantar la voz, es necesario colocar el cuerpo donde, como bien lo dices, ¿no? O sea, donde a lo mejor alguien más no se animaría a hacerlo. Así es. Y entonces por eso es tan respetable también escucharles a cada una de las que ha venido aquí, se ha sentado y nos ha compartido su forma de vivir el feminismo. Claro. Y yo creo que es bastante loable, es bastante respetable, es bastante, digamos, festejable en este momento, claro, el poder hablar de 2 años continuos, ¿no? De 2 años que han significado pensar en quién. Pensar en que a lo mejor va a querer, a lo mejor, ¿no? Afortunadamente cada una de las invitadas ha accedido de manera muy, muy cortés, y sobre todo pues nos ha permitido aquí estar compartiendo ideales, compartiendo miradas, compartiendo hasta ideologías que muchas veces no necesariamente porque nos vean aquí sentadas compartimos tampoco los mismos feminismos, como bien lo dijiste. Tenemos formas de vivirnos en los feminismos, formas de habitarnos, por eso siempre también una de las preguntas fundamentales es cómo nos habitamos desde este feminismo. Y yo creo que las geografías nos van marcando también la forma en que nos vivimos. Y el contexto, la interculturalidad también se ha dicho presente en estos 2 años. Yo también llegué. Alguna vez Ana me habló de su podcast, yo dije, bueno, pues va a ser un ejercicio bonito, claro, ahí lo voy a escuchar. Un día llegué, me senté como invitada y me he colado aquí durante un largo periodo ya. Qué bueno, qué bueno. Y ha sido como fenomenal porque he también transitado en ideologías, en pensamientos y en formas de hacer diferente a lo como yo lo hago. Claro. Pero no por ello no reconocido y sobre todo desvalorizado. Entonces eso me llama mucho la atención. Ha sido todo una proeza el mantenerme aquí, estar aquí hablando ahora con ustedes, pero creo que representa como toda una lucha y todo el contexto de una resignificación de lo que implica ser feminista. Así es, pues yo así lo veo, Ana. ¿Y sabes qué me llama mucho la atención? Que a través de las invitadas, que la mayoría han sido invitadas por ti, y hay que reconocerlo, pues ha habido una forma de comunicar ese feminismo vivido de manera particular a través de la música, a través de la comunicación, a través del arte. O sea, hay tantas maneras de expresar todo esto que la verdad, pues te sorprende todo ese maravilla de ese ramillete de posibilidades de hablar de género, de hablar de violencia, de hablar de feminismo, de hablar de nuestras experiencias personales cada una, ¿no? Entonces, pues ha sido muy rico, Ana. Sí, y esas experiencias desde la lucha de cada una. Claro. Y yo quería colocar aquí porque también cuando hablamos de nosotras, las feministas, pareciera ser que solo la fuerza está vinculada a lo negativo, ¿no? Me gusta mucho cómo las jóvenes han colocado pues estas formas de manifestación desde algo que ellas denominan la rabia digna, ¿no? Que es todo este enojo que podemos tener en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, que sale en ese momento, sale de esa manera, ¿no? Y que se ve muy mal porque, bueno, pues por un largo periodo de tiempo, ¿no? Las mujeres estuvimos de manera, yo creo que muy pasiva, recibiendo de lo que institucionalizábamos como lo que fuera. Y yo recuerdo mucho que incluso decíamos, hicimos incidencia política, porque pusieran la palabra perspectiva de género. O recuerdo mucho a mis compañeras cuando fueron en 1994 a la 4ª Conferencia de la Mujer, que al revés, ¿no? Se encorchetaba la palabra feminismo y género. Y entonces yo les preguntaba en aquel tiempo, que era muy joven, a mis compañeras, ¿qué implica que te encorcheten una palabra en una plataforma de acción que va a firmar un Estado o un gobierno, ¿no?
y me decían, bueno, pues que no están de acuerdo con esa palabra, ¿no? Uh-huh. Que esa palabra tiene implicancias a nivel en materia de política pública, ¿no? Pero para mí era muy fuerte, ¿no? O sea, solo encorchetaban la palabra feminismo, género, ¿no? Uh-huh. Ya después, como fueron avanzando las conferencias y en este proceso, bueno, salud sexual, salud reproductiva, ¿no? Diversidad sexual, se fueron sumando una lista de palabras que se sumaban. Pero así como las palabras, pues también nuestras emociones, ¿no? Entonces las feministas pasamos de hacer incidencia política a tomar las calles, a gritar, a decir esto no está funcionando y la desigualdad está cayendo en los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces por eso tan importante cuando vienen las compañeras y les preguntamos por qué luchan, ¿no? O sea, ¿cuál es su lucha? ¿Desde dónde es su lucha? Puede ser desde un aula, puede ser desde hacer una poesía, puede ser desde hacer una canción, puede ser desde la pintura, puede ser desde la escritura, no lo sé, ¿no? Entonces creo que ese proceso de estos 2 años, pues ha sido importante, ¿no? Muy, muy importante. Sobre todo por el rescate de la voz. El rescate de la voz y la posibilidad de expresión que durante mucho tiempo se nos negó. Y que se nos ha olvidado de repente, ¿no? Y que luego vemos ahora estas expresiones de los feminismos donde dicen que tenemos que volver al silencio. Yo creo que no. Yo creo que es necesario seguir levantando la voz, seguir hablando, seguir referenciando no solamente los procesos de desigualdad, sino los procesos de violencia, que no solamente están como representados por por las discriminaciones que vivimos en el día a día, sino además se hacen un poquito más agudos. Cuando nos inscriben en el cuerpo también aquellos mensajes que quieren que lleguen a otros territorios, a otros hombres, ¿no? Esta cuestión de la violencia feminicida también es importante seguirla enunciando. Y como bien lo decía Jan por ahí en una de las invitadas, no solamente luchamos por mantener la voz, luchamos también por mantenernos vivas. Claro. Y eso yo creo que es de la parte fundamental de por qué es tan importante seguir hablando, seguir reflexionando, no caer en la hiperreflexión, sino caer en una reflexión que nos obliga a mirarnos de frente, a afrontar lo que estamos transitando en este momento de la historia y sobre todo plantearnos cómo lo vamos a hacer para que volvamos a tener voces unidas y sobre todo recordar que las voces unidas nos hacen más fuertes, ¿no? Claro. Yo creo que es parte fundamental de lo que implica este podcast, poder volver a dialogar de forma, digamos, coordinada y sobre todo escuchándonos unas a otras, así es, Ana. Ahorita que hablabas de la misoginia que a veces existe entre las mismas mujeres, ¿no? Qué bueno que lo mencionaste porque la mayor parte de las veces en donde yo he tenido pláticas o talleres o algo, la mayor parte de las personas piensan que la misoginia es nada más del hombre hacia la mujer, no está entendido como de la mujer hacia la mujer, y cuando lo vemos así, porque sí se presenta, ¿no? Y sí hay muchas veces en que la misoginia es directamente de una mujer hacia otra mujer, no lo tenemos entendido así. Cuando llegamos a entenderlo y decimos es que es una desvalorización, es un odio de otra mujer a otra mujer y por eso la descalifica y por eso la agrede y por eso la violenta, pues entonces ya tiene un nombre esa, no es nada más de que te cae mal o que no coincidiste en la manera de pensar, sino que tiene un nombre, que es la misoginia. Ahorita que lo mencionaste dije, y se presenta muchas veces también, desgraciadamente. Creo que lo aprendemos, somos hijas del patriarcado, ¿no? En la mañana nosotras hablábamos de nuestras madres, de cuántas veces te hicieron el desayuno a ti en comparación a tu hermano. Claro. ¿No? Y el dolor que le da a algunas compañeras, porque no es mi caso, de que tu mamá le haga el desayuno a tu hermano y no a ti. O le lave la ropa. No, pero no importa que los dos se vayan a trabajar, ¿no? Que no, él le hace el desayuno y a ti te diga, bueno, ahí está todo para que te cocines, ¿no? Así es. Creo que esto es muy fuerte y lo aprendemos en la casa. Entonces, ¿cómo podemos tener memorias en nuestro cuerpo? Hablábamos en uno de los podcasts, que sean, digamos, empáticos con otra mujer, si nos han educado a todos los niveles para competir, para maltratarnos, para evaluarnos de una manera extremadamente fuerte en nosotras, para compararnos, ¿no?
por eso competimos Claro, por edad, sí, a ver quién está más bonita, quién está más delgada, y todo eso, pues hay una serie de instituciones que nos lo colocan en una memoria. Y lo perpetúan. Y además. por supuesto que cuando hay otra mujer en el ámbito público, que además no ha sido algo que hemos ido construyendo nosotras, sino que lo hemos ido arrebatando, que ya estaba instalado también en una memoria pública, pues se transforma. Y algunas veces, por supuesto que puede ser muy fuerte, pero yo sí creo que tiene que existir una diferencia, porque en el último tiempo hay muchas mujeres en el ámbito público que están tomando decisiones por todos los países. Bueno, es parte de nuestros logros, creo que también hay que decirlo. Por supuesto. Pero en este sentido es muy importante no confundir que cuando hacemos una crítica a estas mujeres, no es por misoginia, es porque hay un incumplimiento en la función pública. Pues sí, hay un cuestión que están así, o sea, cuestión que ahora nos están representando desde ahí. Entonces, porque luego dicen, es que ella solo habla porque es de organizaciones civiles y es misógina con las mujeres que están en el ámbito público. No. Yo también creo que también eso tiene un límite y es importante colocarlo como tal, ¿no? Así es. Se hace un cuestionamiento cuando un programa de política pública no está cambiando absolutamente la igualdad sustantiva. Se hace un cuestionamiento cuando tú estás ahí en un ámbito en donde deberías estar ejecutando estos programas y simulas. O sea, eso es lo que hacemos. Claro. Y hay indicadores, porque es que esa es otra cosa. O sea, yo les decía, no hablamos solo por hablar en la evaluación. Como bien lo dijiste, como hicimos la iniciativa de ley, también hicimos indicadores para irlo evaluando y que eso se vaya cambiando. Sabemos que en muchas ocasiones las compañeras que están en el ámbito público no tienen todas las condiciones, ¿no? No hay presupuesto, no hay una serie de cosas. Eso es una cosa que también dicen los indicadores. Por supuesto. Pero la otra es, yo escalo políticamente en mi agenda personal, igual que lo han hecho muchos hombres. Ahora, teniendo este cargo, bueno, lo vamos a criticar, compañeras. Ni modo. Y eso no es misoginia. ¿Sí? Y fíjate que yo cuando hablaba al referirme a tu comentario de la misoginia, yo realmente lo estaba pensando un poco al revés, en donde hay compañeras que han tenido la fortuna o la suerte o la capacidad de llegar a un lugar en donde pueden ejercer ese feminismo de una manera más congruente, diría yo, y que a veces desvalorizan a la sociedad civil, minimizan las acciones o las exageran, piensan que, no sé, como que no está valorado en una igualdad, ¿sí? Ese era mi pensamiento cuando yo hablo de la misoginia, yo lo veía al revés, no de nosotras que hiciéramos críticas, porque la crítica pues es básica cuando alguien tiene el poder de hacer cambios y no lo hace, obviamente que es válido, ¿no? Yo lo veía más bien del otro lado hacia nosotros, hacia sociedad civil, que a veces no se valora tampoco nuestro trabajo, ¿no? Pero es que algo que decía la compañera en su audio, ¿no? Cuando hablamos de género, hablamos de las relaciones de poder. Claro. Y las relaciones de poder se dan en todos los contextos y en todos, y siempre cuando hay también pares, ¿no? Cuando creemos que el otro es menos valioso que nosotros, y como bien lo dice Ana, por el hecho de ser de organizaciones civiles pareciera que no, nuestra voz no es tan fuerte, porque no es una institución formalizada. Así es. Porque probablemente estamos resentidas por no estar en el lugar en el que está la otra, ¿no? Institucionalizada. Cuando realmente se les olvida que se subieron aquí algunas para poder llegar hasta allá, ¿no? Entonces esta cuestión es compleja. Es compleja reconocerla, es complejo decirlo y es complejo también vivirlo. Porque el poder, cuando llega a nuestras vidas, dicen por ahí que nos transforma. Yo no creo, saca nada más la persona que somos. Así es. Y las personas que somos, pues muchas veces somos hijas del patriarcado, dicen, y se nos olvida que pertenecemos a una clase. Y esta clase quedó olvidada y queda como en un segundo plano, precisamente por seguir una línea. Por seguir una línea que ya no es la de la pertenencia a un movimiento social, porque ya no lo ocupo en este momento. Aparentemente pareciera que ya no lo ocupo, ¿no? Pero se nos olvida que sin esta voz que está todavía resonando afuera, podemos ir, digamos, reformulando estas políticas o este quehacer que yo estoy desarrollando ahora en este nuevo espacio y en este nuevo momento.
Sí, y también, bueno, pues es real que es la sociedad civil la que está empujando normalmente a conseguir un derecho, ¿sí? A resolver una situación política o pública o necesaria, pues es la sociedad civil. La sociedad civil y las feministas. Y las feministas, claro. O sea, yo a veces cuando escucho a las funcionarias que además incluso nos disputan el asunto de estar sentadas juntas, ¿no? Me da un poco de no sé cómo decirlo para que sea respetuoso, pero me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuántas firmas junté y he juntado casi en todos los gobiernos para que no desaparezcan las instancias de las mujeres? Así es. O sea, y de verdad están en mis archivos, ¿no? Sí. En los últimos encuentros feministas, 5,000, 10,000, para que se mantengan esos lugares, ¿no? Y entonces las mismas compañeras, incluso a veces de las facultades donde estudiamos, dicen, ¿y para qué hacen eso? Pues si tú no estás ahí, o sea, no quieres un cargo ahí, pero ¿por qué lo haces? Porque es una lucha, porque es un derecho, porque nosotras a lo largo de todo este tiempo hemos hecho que esté ahí, que esté institucionalizado, en beneficio sí de mí y de todas las mujeres de este estado, por supuesto. ¿no? Entonces creo que de repente esto no se entiende, por eso cuando estamos ahí, nos disputan este espacio, o se molestan, o hablan justamente de esta manera despectiva de lo que hemos hecho, o de lo que hacemos, pues también es importante recordar qué implica el ámbito público para las mujeres y cómo en esta disputa nosotras, en este momento, en donde parece que el milenio es nuestro, podemos colocar realmente colores morados para recordar que estas plataformas de acción las construimos juntas y que vamos a seguir cuestionando, no importa que llegue una mujer a estos cargos públicos si no se hace el trabajo, ¿no? Así es. Porque necesita algún día quedar las plataformas como las hemos construido y hasta hoy no lo vemos. Y más allá del documento escrito, necesitamos ver cambios en nuestras vidas y cuerpos, ¿no? Entonces creo que pues es un proceso que va a continuar y que, bueno, volviendo al podcast, ¿no? Ya entramos en un tema muy a gusto, ¿no? Creo que ha sido la idea, ¿no? Sí. Cómo nos vemos tan diferentes, cómo nos vemos tan diversas, ¿no? Porque también, Rosalba, a veces invalidamos algunos feminismos o invalidamos algunas compañeras que no piensan como exactamente como nosotros. Y creo que es una de las limitantes del feminismo, que en muchas ocasiones nos quedamos como si fuera antagónicas nuestras posturas, y yo creo que son diferentes, nada ¿no? más. Cada quien tiene su postura, no creo que ninguna sea 100% real, ¿no? Sino, bueno, pues ahí se confluyen todas estas teorizaciones, todas estas vivencias, todas estas formas de habitarnos, y cada una ha encontrado pues un sendero, ¿no? Lo importante es cómo seguimos exigiendo pues esos derechos para las mujeres, ¿no crees, Mari? Así es, y la forma de que hemos encontrado, no solamente no de exigir, sino de ser escuchadas, es a través de colocar la voz en este momento, ¿no? Entonces, para mí, digámoslo, ha sido sumamente importante el colocar la voz y el escucharnos, las luchas diarias de cada una, pero sobre todo el desde esta lucha seguir buscando una igualdad de trato y una igualdad también sustantiva, no solamente entre hombres y mujeres, sino entre mujeres y mujeres. Mujeres y mujeres, sí, definitivamente. Bueno, y haciendo un recuento, Ana, pues es que realmente hemos tenido... Bueno, has tenido, sí, lo tengo que reconocer, Ana, definitivamente, no puede ser de otra manera. Has tenido un catálogo de invitadas, de verdad, muy impresionante, mujeres que han estado a veces en cargos públicos y ya no están, que están en el magisterio, que están en la docencia desde primaria, desde kinder, desde preparatoria, y ves cómo su punto de vista, su forma de ver la vida y el feminismo ha ido marcando también vidas ajenas a ella misma, no nada más a su entorno familiar, sino a donde ellas están, y eso me parece maravilloso, ¿no? Sí, yo quiero dar algunos datos de lo que han sido estos podcasts. Sí. Nosotras llevamos un monitoreo no solo del podcast, ¿no? Sino del trabajo en general que hacemos como EMAS. Vamos como las más jóvenes viendo pues virtualmente, ¿no? Que a mí me cuesta mucho trabajo todavía pensarme desde ahí.
Pero bueno, desde este ámbito, el primer año tenemos un promedio, o sea, tuvimos 20 podcasts. De estos 20 podcasts, el podcast que tuvo más reproducciones fue un podcast de 777 reproducciones. Genial. El menos fue de 69. No voy a decir cuáles, porque sería como, creo que no es lo primordial. Pero entonces tenemos un promedio de 400 reproducciones. Solo estoy diciendo un dato, ¿no? Las compañeras hacen a dónde llegamos, a cuántas ciudades, etcétera. Hacen un monitoreo como mucho más puntual, que no lo traje ahora, lo voy a escribir para tenerlo ahí. El segundo año hicimos la mitad de podcast, ¿no? O sea, digamos, en el 2022... de agosto del 2021, ¿no? Como al 22, es esto que estoy diciendo, fueron 22, o sea, hicimos muchos, porque nos habían propuesto hacerlo cada 8 días, ¿no? Después nosotros dijimos, no, mejor cada 15 días. Y bueno, ahora hacemos 2 por mes, no necesariamente son cada 15 días, ¿no? Pero el segundo año hicimos 10 podcasts, y las reproducciones, la que menos reproducciones tuvo fueron 106. La que más tuvo fueron 800, creo, en este año, y subimos de 400 a 600 reproducciones. No he hecho las de este año, ¿no? Para la próxima, pues lo decimos, que es cuando cerramos como estos 3 programas conmemorativos de los 2 años, pero creo que ha sido muy importante, ¿no? Y buena parte de estas reproducciones sí tiene que ver con nosotras, ¿no? Lo evaluábamos, pero también tiene que ver con todas. Claro. Con todas las que han venido, con todas las que ponen su voz, con todas las que reproducen esto, con otras compañeras a nivel nacional que también nos están viendo, que también nos proponen, y eso es interesante, oye Ana, pero no han hablado de esto, ¿no? O ¿por qué no invitan a fulana? Claro. ¿No? ¿Por qué no invitan a perengana? Creo que eso es importante, escucharnos, ¿no? Lo dijo Mari, ¿no? Estamos sentadas aquí, nos tomamos una foto y todo. A lo mejor con algunas hemos tenido diferencias muy fuertes, ¿no? O pensaba en Rosario, que es de las compañeras que tienen más trayectoria y más años, y que me decía, y puedo decir lo que yo quiera, y no te voy a meter en un problema, porque si las voy a meter en un problema, mejor no voy, ¿no? Siempre lo dice, ¿no? Aunque yo sé que está en muchos otros lugares, solo me dice, ya fui a otros podcasts, pero ahí fui a hablar de la escritura, y ahora voy a decir cosas muy fuertes. Puedes decir lo que quieras, ¿no? Porque creo que no podemos limitar a alguien a decir algo que quiera decir, ¿no? No es justo ni ético, y sobre todo porque desde que iniciamos esto, pues hubo ese acuerdo, ¿no? De que se podía hablar libremente. Ahora, eso no quiere decir que usemos palabras que hieran. No, ni que sean ofensivas, ni nada de eso. No, eso también lo quiero aclarar, porque no ha sido el caso, ¿no? Sino más bien estas posturas que de repente pues incomodan porque son muy fuertes, ¿no? Entonces creo que en ese sentido pues ha sido como muy muy interesante. También me llama la atención que si buscan nuestro podcast, algunas cosas, por ejemplo, ponemos mujeres en la ciencia y aparecen las compañeras académicas, ¿no? Miriam, esta otra maestra de la universidad que vino a hablar, Betsy, del diagnóstico, o Ireri, que estuvo en la bióloga, ¿no? Que fue candidata a ser rectora, ¿no? Aparecen ellas. Me llama mucho la atención porque, bueno, así como que se va haciendo el propio, no sé cómo decirlo, universo del virtual que va planteando esto, ¿no? Entonces creo que eso es como importante, ¿no? Sí, pero también en el último podcast, uno de los últimos que vino Yunuen, ¿no? Que es una chavita de 20 años que está haciendo poesía en slam. Bueno, pues llegamos a mucha gente por estas jóvenes que están haciendo slam y que querían ver a Yunuen, ¿no? Entonces creo que también el universo de las feministas a las que hemos llegado ha sido como muy importante, ¿no? Y se ha expandido definitivamente, ¿no? No está catalogado, clasificado nada más para un tipo de feminismo. Y ahora creo que es como importante también mencionar que estos datos solamente son de una red social, que es el Facebook, ¿no? No de todas a las que llega este podcast, sino de lo que nosotras podemos hacer, porque este es un trabajo específico, profesional, etcétera.
y bueno, nosotras no tenemos para pagarlo, lo vamos haciendo entre nosotras, ¿no? Como organización civil, pero me parecía interesante ver las escalas de cómo ha ido cambiando también, aunque sean menos podcasts, pues más gente nos ve, ¿no? Sí. Entonces, y supongo que son estas compañeras feministas que están alrededor de nuestras invitadas, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues ya casi vamos a ir acabando este podcast. No sé cómo iríamos cerrando, Mari. Pues yo sumamente, digamos, un poco reflexiva por todo lo recorrido, por todo lo vivido, por todos los encuentros que he tenido en este lugar, que me han llenado como de mucha alegría. La verdad es que siempre es muy bueno coincidir con gente que por el trabajo, por la actividad que realizamos, por el lugar en el que nos ubicamos, es bien difícil algunas veces coincidir. Y bueno, las coincidencias han sido muy buenas. Espero que este trabajo se siga extendiendo otros años más y las voces podamos seguir entretejiéndonos para seguir formulando realidades un poquito más igualitarias y más justas, ¿no? ¿Tú, Rosalba? Yo, ¿qué te digo, Ana? Pues yo me voy muy reflexiva porque lo que empezamos como algo incierto, sin saber cómo iba a seguir y todo esto, pues ha dado excelentes resultados, como los datos que nos estás proporcionando, pues han dado un crecimiento y se ha ido moviendo de manera pues muy especial en muchos ámbitos de mujeres feministas. Pues me voy contenta y al mismo tiempo lamento no haber estado en tantos programas, la verdad lo lamento mucho, y espero que ahora que regrese ya de todo este trabajo que estoy haciendo afuera, pues ya me pueda integrar de manera permanente y lo sigamos haciendo juntos, y por supuesto que Mari también con nosotros. Yo realmente a Mari la conozco desde hace mucho y le admiro mucho su trabajo, su capacidad, muchas cosas que admiro de ella, y de ti igualmente, siempre lo he dicho, ¿no? Entonces estar con ustedes aquí, pues para mí siempre es un gusto, sí. Y me voy contenta. Muy bien, pues con las palabras de Cristina ahora, y qué bueno que te puedes sumar ahora al podcast de Rosalba, pues vamos cerrando estos 2 años de tener la voz y también de compartirla con compañeras del movimiento feminista. Y bueno, lo he dicho en el primer podcast, ¿no? Esto también es una confusión de alianzas, ¿no? Y agradecerle al sistema pues la apertura para mantenernos aquí durante 2 años, agradecerle al equipo, que ahora además de Osiris y Manuel, que no lo ven, está Pilar en los controles técnicos. Entonces agradecerles muchísimo, porque no podríamos grabar ni hacer todo esto que ustedes ven si no tuviéramos un equipo tan profesional y de verdad con un muy buen trato. Entonces, muchas gracias y buenas tardes, y pues esto fue Mujeres Fuera del Sistema. Gracias.